Buenas tardes, profesora. Soy el alumno Luis Antonio Paredes Gómez del grupo 10 y voy a explicar la respiración celular. Objetivos: entender qué es la respiración celular, su importancia y los pasos principales de la misma, diferenciar entre la respiración aeróbica y la anaeróbica, diferenciar entre la fermentación láctica y alcohólica y conocer sus aplicaciones. Entender cómo ocurre la fermentación alcohólica a partir de distintos carbohidratos y conocer cómo se lleva a cabo una titulación. Las células llevan a cabo diversos procesos, muchos de los cuales requieren energía. La respiración celular es una serie de reacciones mediante las cuales la célula degrada moléculas orgánicas y produce energía. Todas las células llevan a cabo respiración celular. Usualmente se usa glucosa como materia prima, la cual se metaboliza a dióxido de carbono y agua produciéndose energía que se almacena como ATP. El ATP es la fuente de energía que se usa para llevar a cabo reacciones del metabolismo celular. La molécula de ATP está formada por adenina, ribosa y tres grupos fosfatos en enlaces ricos en energía. Cuando la molécula se hidroliza, el fosfato terminal se separa para formar ADP, difosfato de adenosina, y se libera energía. La respiración celular se divide en pasos y sigue distintas rutas en presencia o ausencia de oxígeno. En presencia de oxígeno sucede respiración aeróbica y en ausencia de oxígeno sucede respiración anaeróbica. Ambos procesos comienzan con la glucólisis. Glucólisis. Es el primer paso de la respiración celular. Todos los organismos llevan a cabo la glucólisis. Es una serie de reacciones que ocurre en el citoplasma de la célula. A partir de una molécula de glucosa se producen dos moléculas de ácido pirúvico. Durante la glucólisis se producen dos moléculas de ATP. Después de la glucólisis. En ausencia de oxígeno, luego de la glucólisis se lleva a cabo la fermentación. Algunas bacterias solo llevan a cabo fermentación, mientras que la gran mayoría de los organismos, incluidos los humanos, pueden llevar a cabo respiración celular aeróbica y anaeróbica. Respiración celular aeróbica. La respiración celular aeróbica es el conjunto de reacciones en las cuales el ácido pirúvico producido por la glucosis se transforma en CO2 y H2O, y en el proceso se producen de 30 a 32 moléculas de ATP. En las células eucariotas este proceso ocurre en el mitocondria o en dos etapas llamadas el ciclo de Krebs y la fosforilización oxidativa. Ciclo de Krebs. El ácido pirúvico, antes de entrar al ciclo de Krebs, pasa por unas reacciones para poder formar acetil-CoA. La molécula de acetil-CoA entra al ciclo para pasar a una serie de reacciones por las cuales se libera energía y se produce CO2. Respiración celular aeróbica. Reacción de transmisión. Dos ácidos pirúvicos más 2NAD más 2CoA es igual a 2-acetil-CoA más 2NADH más 2CO2. Ciclo de Krebs. Oxaloacetato más acetil-CoA es igual a citato más CoA. En el ciclo de Krebs se produce 4CO2, 6NADH, 2FADH2 y 2 ATP por cada molécula inicial de glucosa. Fosforilación oxidativa, cadena de transporte de electrones y quimiosmosis. La fosforilización oxidativa ocurre en la membrana de la mitocondria, en la cadena de transporte de electrones. Los electrones producidos en glucosis y en el ciclo de Krebs pasan a niveles más bajos de energía y se libera energía para formar ATP. Durante este transporte de electrones, las moléculas transportadoras se oxidan y se reducen. El último aceptador de electrones de la cadena es el oxígeno. La quimiosmosis usa la energía que se produce en la cadena para mover hidrógeno a través de la membrana y producir la energía necesaria para sintetizar ATP. En la cadena se producen de 26 a 28 moléculas de ATP a partir de una molécula inicial de glucosa. Fosforilización oxidativa. ¿Cuántas moléculas de ATP se producen? Se producen de 30 a 32 moléculas de ATP, que es la ganancia neta. Dos moléculas se producen en glucólisis, dos moléculas en ciclo de Krebs y de 26 a 28 moléculas de ATP en fosforilización oxidativa.
Un NADH produce 2.5 de ATP y se producen 10 NADH. Un FADH2 produce 1.5, que se producen 2 FADH2. Estos se multiplican y da un total de 2 más 2 más 2.5 por 10 más 1.5 por 2, que esto es igual a 4 más paréntesis 26 a 28, que es igual de 30 a 32 ATPs. Respiración celular anaeróbica. La respiración celular anaeróbica ocurre en ausencia de oxígeno. Este mecanismo solo produce dos moléculas de ATP. Se obtiene energía a partir del piruvato que se produjo en la glucólisis. Hay dos tipos de respiración celular: anaeróbica, fermentación láctica, y fermentación alcohólica. Fermentación láctica. La fermentación láctica ocurre en algunas bacterias y gracias a este proceso obtenemos productos de origen lácteo tales como yogur, crema agria y quesos. Este proceso sucede también en el músculo esqueletón humano cuando hay deficiencia de oxígeno, como por ejemplo durante el ejercicio fuerte y continuo. La acumulación del ácido láctico causa el dolor característico cuando ejercitamos los músculos excesivamente. Fermentación alcohólica. Este tipo de fermentación ocurre en levaduras, ciertos hongos y algunas bacterias, produciéndose CO2 y alcohol etílico. Ambos productos se usan en la producción de pan, cerveza y vino. En la fermentación alcohólica suceden dos reacciones consecutivas. Diferencias entre la respiración celular aeróbica y anaeróbica. En la respiración celular anaeróbica, el hidrógeno pasa al piruvato para formar el ácido láctico o el etanol. En la respiración celular aeróbica, el ciclo de Krebs produce hidrógeno adicional que pasa a la fosforilización oxidativa para formar ATP. De 30 a 32 moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa en respiración celular aeróbica. Dos moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa en respiración celular anaeróbica. Y bueno, profesora, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.